Ahí me dejo. Sí. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos. A ver. Hola a los que se van uniendo. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar haciendo tiraditas de I Ching. Me pueden dejar sus preguntas para los que gusten. Vamos a usar estas cartas y bueno, también tengo los libros, como ya comenté en otros vivos. Tengo varias versiones del I Ching. De las más simples a las más complejas, y estas que son las cartas para las lecturas rápidas o las lecturas cortas. Así que bueno, son las 64 hexagramas del I Ching. Así que bueno, fútbol, Edith, ¿soy el único? Parece ser que sí. Vas a tener que hacer una pregunta. Sí, acá aparece una persona. Hablar sobre un hexagrama porque es una tirada que me hizo una amiga y me dijo, o sea, cuando yo le di la respuesta me dijo que no le entendía bien a lo que se refería, así que hoy vamos a hablar del hexagrama ese, que es el número 6. Lo vamos a ir interpretando desde las distintas versiones, primero desde la más simple que está en estas cartas. Así que bueno, voy a buscar esa. Miren qué bonitas son las cartitas. Traen solamente una imagen, pero también trae el librito para leerlo. Son todas muy bonitas. Lo único que son grandes, entonces son difíciles por ahí de manejar. El hexagrama 6, que es la que le salió a mi amiga. Esta es la imagen. Y ahora la vamos a buscar acá en el librito para que vean que realmente es bastante escueto lo que dice aquí. Y bueno, ya me queda después el video para bajar y compartirle a mi amiga, que es el hexagrama que le salió a su pregunta. 6. El conflicto se llama. Generalmente pintamos el amor de sueños y fantasías, de expectativas e ilusiones, impidiéndole existir o condicionándolo hasta deformarlo. ¿Es tu caso? Observa cómo has manipulado tu amor. Bueno, como les decía, este se llama I Ching of Love, entonces todas las respuestas están referidas al amor. Obviamente podemos hacer una pregunta de otra cosa, pero como les digo, estas tarjetas son para poder sacar una carta rápidamente, porque en el I Ching tradicional, el de los libros, viene con las moneditas, que por ahí es más profunda la tirada, tiene como otra complejidad, pero bueno, es como más lento por ahí para tirar en vivo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este hexagrama 6, viendo cómo este conflicto, que es así como se llama el hexagrama, se va representando en cada una de las versiones del I Ching. Acá en este trae otro dibujito que no entiendo bien qué es, como una balanza parece. Y aquí se llama resolviendo disputas. Entonces ya nos habla de esto, de una disputa también, ¿no? Como un sinónimo del conflicto. Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. Tratando un poco de ver esto como que en la guerra siempre perdemos todos.
Las opiniones y puntos de vista divergentes, opuestos o contradictorios son más comunes y frecuentes que el pensamiento único y las tendencias uniformes. Bueno, esto está claro, ¿no? De que podemos tener distintos puntos de vista. Las diferencias de opinión o los desacuerdos que se producen en nuestra relación con otra u otras personas nos distinguen como individuos. Creo que por ahí que es el I Ching más cortito que yo tengo, es una versión muy simple, también tiene como una mirada por ahí más positiva, como esto, no se llama el conflicto, sino resolviendo la disputa, ¿no? Como que siempre busca este punto de vista positivo, como esto de, bueno, tenemos distintos puntos de vista, pero esto es positivo porque nos ayuda a individualizarnos. Y cuando se producen en nosotros mismos nos ayudan a conocernos mejor, porque también nosotros tenemos contradicciones con nosotros mismos. Además, siempre y cuando se respeten desde un principio los derechos y deberes de cada una de las partes implicadas en un desacuerdo, este no tiene por qué ser el origen, la razón o la causa de un conflicto o disputa. Bueno, como les decía, es muy optimista, ¿no? Porque esto de que siempre y cuando se respeten todas las partes del conflicto es algo que realmente nos cuesta mucho. Y como consejo nos dice, establecer con claridad y desde un primer momento los derechos y deberes de cada una de las partes que intervienen en un desacuerdo. En este caso, la pregunta de mi amiga tenía que ver con una relación de pareja. Entonces, bueno, lo que le aconsejaría en este caso sería de que se pudiera ver los derechos y deberes de cada una de esas personas que intervienen en el conflicto, como para poder ver cómo intervenimos en ese desacuerdo. Y otro consejo que nos da paralelamente es evitar que un desacuerdo se convierta en conflicto o disputa. Y en el caso de que así ocurra, facilitar la posibilidad de encontrar el término medio entre las partes y una solución equilibrada. Bueno, como les decía, es una versión muy simple. Lo que no termino por ahí se me perdió, acá está, de entender es esta imagen, no sé ustedes qué interpretan. Es como una manzana mitad verde y mitad roja. Como decir, bueno, hay contradicciones o hay dos puntos de vista, pero hay un solo camino. Y bueno, el otro I Ching que el otro día le estaba leyendo a mi amiga, el I Ching negro, que es por ahí el más extenso de todos, también habla de esto de distinguir un desacuerdo de un conflicto o una disputa. Por eso nos lleva a resolver la disputa, porque no es lo mismo estar en desacuerdo que esto, dejar crecer tanto el desacuerdo que se convierta en un conflicto. Ahora vamos a leer el siguiente, que es un poquito más complejo. También este es más poético, me gusta porque trae poemas. Y bueno, el I Ching es un mundo muy simbólico, así para las personas como a mí que nos gustan los símbolos, nos ayuda por ahí a entender todo más desde la metáfora. Bueno, a ver qué dice aquí sobre el conflicto. Si quieren dejar una pregunta, pueden ser preguntas de cualquier tipo. No recomiendo por ahí tanto las famosas del sí o el no, porque como verán son respuestas complejas y por ahí la vida no es tan fácil como para responder tan simple algo con un sí y un no. En este se llama disputar, parecido al otro, ¿no? Resolviendo la disputa es parecido a disputar, es decir, convertir en verbo esto de, bueno, vamos a resolver nuestros conflictos. No se lleva a cabo el impulso de lo creativo. El cielo resplandeciente se apaga, transformándose en un abismo negro. Existe una separación que podría convertirse en definitiva, dura, obstinada, tenazmente radicada en el rencor. Se trata de fuerzas divergentes en tiempos antitéticos, fuerzas yang que hacen las veces de cargas eléctricas del mismo signo dentro de la compleja situación
electrostática. Bueno, acá habla un poco esto de la separación. Yo por ahí voy diciendo lo que a mí me parece, lo que yo interpreto, porque sé que hay personas que me dicen, a ver, léelo de nuevo, que no terminé de entender qué dice. Bueno, por ahí el I Ching tiene esto, ¿no? De que por ahí hay que leerlo varias veces para comprender qué es lo que nos está queriendo decir. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que hay una fuerza creativa, que es uno de los grandes símbolos del I Ching, el cielo o lo creativo, que es esa fuerza de la creatividad que está en todos nosotros, pero que en este caso, en este hexagrama, aparece bloqueada. Entonces por eso nos habla de fuerzas divergentes, como si esta creatividad no pudiera llegar realmente a esta ocasión. Recordemos que el I Ching es el libro de las mutaciones. Ay no, acá lo dice, esperen. El libro de las mutaciones o el libro de los cambios, ¿sí? Entonces, si nos toca el hexagrama 6, nos está diciendo que en este momento estamos en ese estado. No quiere decir que siempre va a estar así, pero en este momento hay algo que está separado, hay una separación. Bueno, en el caso de la pregunta de mi amiga que estaba comentando sobre o estaba preguntando sobre esta pelea que tuvo con su pareja, bueno, claramente hay una situación que puede ser una separación que puede ser definitiva, ¿sí? Esto de que cuando no podemos lidiar con el desacuerdo se convierte en un conflicto, en algo que no podemos encontrarnos en ese punto de unión, como nos decía este I Ching, que por ahí es más optimista, ¿no? Que nos decía, bueno, quizás se puede charlar, encontrar el punto en común, que en realidad todos los I Ching nos van, todos los hexagramas, perdón, todos los I Ching, estaba bien lo que estaba diciendo, todos los I Ching en el hexagrama 6 nos van a decir esto, ¿no? De que a lo mejor podemos llevar al punto medio, pero por otra parte, este es más duro por ahí de leer, esto de que puede ser una separación definitiva. Bien, se trata de fuerzas divergentes, bueno, eso ya lo habíamos leído, y para comprender este hexagrama resulta conveniente prestar atención más a la estructura que a la composición. A menudo entablamos una disputa por motivos triviales, de los que surgen antiguas cuestiones, rencores lejanos, rabias acalladas durante demasiado tiempo. Pero a veces se suelen componer contrastes muy graves y no surgen discusiones que podrían ser bastante justificables. Esto es como ayudarnos a distinguir. A veces son cosas tontas y a veces no, a veces el conflicto en una relación, por ejemplo, en este caso de mi amiga que hizo la pregunta, hay que distinguir, ¿este conflicto se trata de una tontera o se trata de algo más complejo, algo más profundo? ¿Estoy en desacuerdo con mi pareja, con mi amiga, con quien sea que me haya peleado por algo realmente que me afecta a un nivel profundo, o es algo trivial, algo más superficial? Entonces nos ayuda a hacer esta distinción. No permitir que degeneren las divergencias inevitables en todo tipo de vida, no llevar a límites extremos las situaciones que ya de por sí son difíciles. En definitiva, eso depende de nuestro comportamiento. Por lo tanto, es necesario saber hasta qué punto somos capaces de efectuar una valoración equilibrada sin dejarnos dominar por las circunstancias. Acá sí que coincide con lo que nos decía ¿no? De buscar un punto en común, el equilibrio entre los dos extremos, entre lo que yo opino y lo que opina el otro. Entonces, poder hacer una valoración equilibrada, no llevar todo al extremo. Y dejarnos dominar por las circunstancias, porque a veces cuando nos peleamos, que esto lo hablamos en el último vivo, que estábamos hablando del hexagrama 12, el estancamiento, no estamos en condiciones de ver el panorama completo. Entonces, en ese momento hay que frenar y ver qué es lo que nos está faltando ver. Ese sería en el caso del estado del estancamiento, o en ese momento del estancamiento.
En cambio acá es esto, bueno, ¿qué equilibrio puedo buscar en este conflicto? Tiempo de disputar. El ser confiados es síntoma de ligereza. Esto de que a lo mejor no nos gusta entrar en el conflicto. Entonces nos manejamos con ligereza y claro, después llega un momento en que no se puede manejar más con ligereza y termina explotando todo. Propicio y justo mantenernos vigilantes. Esto de que podamos distinguir y discernir qué es lo que me molesta del otro. Vigilantes también como esta palabra de mantenerme atento a que si hay un conflicto, y yo no lo puedo meter siempre abajo de la alfombra porque en definitiva en algún momento yo voy a tener que distinguir si este conflicto es algo superficial o es algo más profundo de que realmente se va a transformar en algo insuperable, como dice al principio. Puede convertirse en una separación que podría ser definitiva. Entonces, por eso nos aconseja esta vigilancia. Errado querer concluir a toda costa, es decir, sí, hay que ser vigilantes, pero también tener en cuenta de que no es un momento propicio para concluir, porque si no, no estaríamos dándole lugar al otro para que se manifieste, no estaríamos dándole lugar a ese equilibrio. Bueno, ahora me va cerrando un poco más esta imagen que les mostraba de la tarjeta. Ahí donde la dejé. Que tenía un solo camino y la manzana, acá está, la manzana no como conflictuada. Bueno, hay que encontrar ese camino, ese equilibrio para que las dos partes puedan avanzar. Entonces, errado sería querer concluir a toda costa, ¿no? Que sería, metafóricamente hablando, como que yo soy la parte verde de la manzana y quiero concluir y avanzar por mi parte a solas y no le estoy dando lugar al otro que tiene que avanzar conmigo equilibradamente. Peligroso cruzar las grandes aguas. Bueno, las grandes aguas siempre nos hablan de un gran desafío. En este caso puede ser esto, querer reconciliarse o querer que las cosas estén bien. En el caso de la pregunta de mi amiga, ¿no? Cada uno lo va a poder interpretar en base a las circunstancias que le tocaron. No es un momento fácil de superar. Por consiguiente, es inútil hacerse ilusiones acerca de que las inquietudes se resolverán sin la voluntad activa de reunir los contrastes con un atento examen de los hechos y las situaciones. Esto de que estamos en un estado difícil. Como les decía, si hay 64 estados distintos, mutaciones o cambios en los que yo puedo ir pasando, como primavera, verano, invierno y otoño, en este caso hay 64 opciones donde yo puedo estar. Y la respuesta que me da el I Ching es el conflicto y bueno, no es muy positivo. Hay otros hexagramas que sí son mucho más positivos, que tienen más luz. En este caso nos está hablando de que no es algo tan fácil de superar, que ahí es donde yo digo, bueno, este I Ching estaba siendo bastante optimista porque dice, sí, hay que disputar, pero puede ser que no se resuelva, nos dice este otro, ¿no? Este es como un poquito más pesimista o realista. Está bien, o sea, no le podemos pedir mucho porque miren la diferencia de tamaño también que hay. Entonces, este quizás es optimista porque está tratando de dar una idea muy resumida de lo que es ese hexagrama. Este que ya por ahí tiene un poco más de información nos está haciendo un poco más realistas o pesimistas, como lo quieran ver, y nos está diciendo, no, estamos en un momento difícil de superar. Así que no se pueden hacer ilusiones de que esto se puede superar sin que las dos partes activamente se pongan de acuerdo con una voluntad activa. Que bueno, muchas veces nos pasa esto, nos peleamos con alguien y sentimos que el otro no tiene una voluntad activa para medir exactamente qué es lo que ha sucedido. Como dice acá, reunir los contrastes. Volvemos a los dos puntos de contraste, con un atento examen
de los hechos y las situaciones. Cuando dice atento examen, también se refiere a hacernos cargo de lo que yo hice mal, y en este caso el otro tendrá que hacer lo mismo. Este atento examen se refiere a autoexaminarme en qué yo me equivoqué, qué es lo que pasó. Si nosotros no podemos hacer esto y las dos partes lo hacen por igual, de manera equilibrada, no va a haber una disputa que nos lleve a un buen puerto, sino que el conflicto cada vez va a agravarse más. Seguimos leyendo. Cautela en la toma de decisiones. Claramente, siempre que hay una situación difícil, el I Ching nos va a recomendar que seamos prudentes. Prudencia en la adopción de actitudes que podrían resultar inadecuadas. Como les decían en el vivo anterior, que hablábamos de el hexagrama 12, que es el estancamiento, dice algo parecido, obviamente no en todo, pero esto de que quizás no estamos tan listos para poder para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, este examen riguroso no siempre tiene que ver con esta actitud irreflexiva de avanzar. Como les decía recién, esta metáfora de que si yo soy la parte verde voy a querer avanzar sola y la manzana es una sola. Entonces no me sirve avanzar a toda costa por mí misma, sino que tengo que tomar primero la otra polaridad. Después dice, podrían resultar inadecuadas o directamente equivocadas, ¿no? Esto de querer avanzar a toda costa en el conflicto puede llevarme a un error. Porque el tiempo demasiado caracterizado por contrastes, que sería el tiempo del conflicto, el hexagrama que nos tocó, como para permitirnos una valoración exacta de los problemas. Bueno, lo que decíamos recién, no estamos listos para poder ver las cosas como realmente son. Por eso nos pide que hagamos un examen minucioso de cómo se dieron los hechos. Un gesto, una palabra, un silencio, todo puede interpretarse mal, porque estamos en el momento del conflicto. Entonces, no es el momento más adecuado para ponerse a decir lo que primero se me viene en mente. Cada posición esconde un peligro. Por eso será necesario mantenerse distantes, pero sin dejar de participar mediante la observación. Esto que decía anteriormente, de mantener una vigilancia activa, pero también con una cierta distancia. En el caso de mi amiga, bueno, fue justamente lo que ella hizo, o sea, me distancio de esta relación, pero no es que yo dejo de pensar cómo resolverlo. Obviamente uno se queda reflexionando justamente sobre este conflicto, pero también hay una distancia concreta con esa persona que me produce el conflicto. En todo aquello que nos toca de cerca, pero que aún no puede ser afrontado con la necesaria sabiduría de las cosas. Bueno, un poco estoy repitiendo lo que decíamos recién. La inmensidad del cielo se opone al caminar de las aguas. Bueno, lo que les decía recién, de que el cielo simbólicamente representa esta fuerza creativa que nos sirve para crear las cosas. Hoy para hacer este vivo yo necesité de esta fuerza creativa, o para hacer una comida, o para hacer mi trabajo. En todo momento necesitamos la fuerza del cielo, como lo llama el I Ching, que es este de crear la vida, crear y tomar decisiones y ir por la vida con fuerzas. En este caso, el hexagrama nos dice que esta fuerza creativa de la vida se opone al caminar de las aguas. El caminar de las aguas habíamos dicho que era esto de emprender una gran obra, emprender un desafío, como si nos estuviera diciendo que no hay fuerzas suficientes para enfrentarnos correctamente ante la circunstancia que nos toque vivir. En el caso de mi amiga, como les digo, lo pongo de ejemplo porque es lo que estamos trabajando, cómo estamos interpretando en esta ocasión
En el caso de mi amiga sería esto, ¿no? No estás lista para enfrentarte a una discusión con tu pareja porque hay cosas que no estás pudiendo ver con claridad. Tiempo de disputar. El hombre sabio no hace proyectos ni pone en marcha sus negocios. Esto de poder detenerme, de poder tomar una distancia, y sin embargo no es el estancamiento que es el hexagrama 12, en donde es un estancamiento total. Porque acá nos dice, sí, hay una parte de mí que está distanciada, pero hay otra parte de mí que está totalmente activa en la vigilancia para hacer ese autoexamen que necesitamos para comprender lo que pasó. Y encima, como decía antes, las dos partes tienen que hacer esa voluntad activa del autoexamen. Entonces, si yo lo hago por mi parte y la otra parte no lo hace, no se va a resolver el conflicto. Los problemas por resolver y las inquietudes por superar son grandes y graves. ¿Qué es lo que decíamos recién? Hay que discernir, ¿este problema es una tontera o es algo grave? Bueno, si nos toca el conflicto, el hexagrama número 6, nos está diciendo que se trata de algo grave, de algo que no se puede superar tan fácil, de que a lo mejor esa pelea tocó fibras íntimas de la relación y que nos está poniendo frente a una situación que tenemos que examinar. Esto del autoexamen de nuevo. No sé si se escucha bien, si alguien me puede decir, porque estoy como un poco lejos del celu. Y bueno, para los que van llegando, les recuerdo que pueden dejarme una pregunta, y si no se animan a dejar una pregunta en público, me pueden decir, ya tengo lista mi pregunta, y yo se las respondo. Bueno, la posibilidad de afrontar las cuestiones que preocupan son demasiado limitadas porque no se posee una visión clara y completa de la situación. Hay que esperar, tratando de comprender, de ser objetivos, de tener paciencia, porque los tiempos adecuados llegarán por la ley precisa de la mutación. Esto que les decía antes, si el I Ching nos dice el libro de las mutaciones, es decir, que en este momento la situación es así, pero va a cambiar, tarde o temprano vamos a pasar a otra instancia. Entonces es como que por más de que nos salga algo negativo en la lectura, siempre se puede interpretar como algo momentáneo, algo que ocurre solamente ahora. Y eso nos ayuda a tener esta paciencia que nos pide, ¿sí? Porque es esperar a que la ley precisa de la mutación nos traiga otra cosa, que alterna la oscuridad con la luz, el invierno con el verano, ¿sí? Esto de adecuarnos a la época que nos toca. En este momento, para mi amiga, igual dicen que el que escucha el oráculo es porque necesita esa información, así que todos los que están participando acá, algún conflicto se ve que están necesitando resolver, y esto de tener paciencia, ¿sí? Porque la ley precisa de la mutación alterna la oscuridad con la luz, y esto nos da esperanza porque cuando nos toca oscuridad es decir, en algún momento tiene que llegar la luz, y confiar en esa mutación, en esa ciclicidad de la vida, del invierno y del verano. Bueno, ahí termina el I Ching de Judica Cordiglia, que es muy bonito. A ver, vamos por último al I Ching más largo y más complejo de todos, que es el que le mandé a mi amiga y me dijo, no lo entiendo. Así que digo, bueno, en vez de explicárselo por audio, lo voy a leer y después le mando este video. Vamos a ir paso a paso, así van a ver el conflicto, el pleito, y nos habla de estas dos fuerzas que ya nombramos anteriormente, el cielo y el agua. El cielo nos va a hablar de lo creativo, de la fuerza, de la energía, y el agua nos habla de lo abismal. Lo abismal se traduce como algo peligroso.
Y también como la astucia. Son todos valores de algo abismal, que es esto que les decía que aparece mucho en el I Ching, el cruce de las grandes aguas, ¿no? Como tengo que cruzar, no sé, un mar. Y es peligroso. Por eso el conflicto nos trae, este hexagrama nos trae una serie de advertencias. Porque nos está trayendo una situación donde hay un peligro. Cualidad de lo creativo es la fuerza, la energía. La de lo abismal, el peligro, la astucia. Allí donde la astucia se enfrenta con la fuerza violenta, hay querella y hay conflicto. Bueno, un poco está describiendo qué ingredientes necesitamos para que aparezca el conflicto. Por un lado, la fuerza creativa de la vida, que cuando aparece con violencia y se enfrenta a este peligro del agua o a esta astucia que necesitamos para cruzar el agua, hay un conflicto. Una tercera deducción, referida al carácter, se impone en virtud del enlace de una insondable y abismal astucia en lo interior. Voy a ir interpretando porque son muchas palabras complejas que generalmente la gente me pide que vaya frenando. Acá, cuando nos habla del carácter, justamente nos está hablando de algo que tiene que ver con lo propiamente humano. Ya no estamos hablando de lo simbólico, sino de características propias que tenemos que mejorar o, en todo caso, virtudes que ya poseemos. Acá nos está diciendo que en cuestiones del carácter lo que aparece es una abismal astucia y una enérgica decisión. Como que ahí aparece de nuevo esto de el agua como algo de astucia y una enérgica decisión describiendo al cielo y a la fuerza de lo creativo. Un carácter semejante será seguramente pendenciero. Esto que, bueno, en el caso de mi amiga que preguntó por su relación, lleva al conflicto, lleva a lo pendenciero. El conflicto, eres veraz y te frenan. Detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura. Ir hasta el final trae desventura. Bueno, el otro I Ching, el rojo, el de Judica Cordigle, también nos decía un poco lo mismo. Saber detenerse a mitad de camino y no seguir avanzando a ciegas, como les decía en la metáfora de estas manzanas que tienen que caminar juntas, a la par y equilibradamente, por más de que sean de distinto color, el camino es uno solo. Entonces, esto de eres veraz y te frenan, o sea, quizás mi amiga ante esa relación fue verdaderamente como es ella, por eso eres veraz, como este símbolo de que a lo mejor ella hizo todo dentro de todo lo que le parecía bien, pero hay un freno, hay algo que le dice detenerse. Entonces, ante esa situación en donde te están frenando, lo importante es saber detenerse con cautela, porque a veces cuando aparece el freno y aparece la disputa con el otro, queremos seguir avanzando ciegamente. Entonces nos dice, ir hasta el final trae desventura. Pero hay que detenerse. Cuando hay que detenerse, no se puede seguir avanzando. No es propicio atravesar las grandes aguas, bueno, lo mismo que decíamos anteriormente. El conflicto surge cuando alguien, sintiendo que está en su buen derecho, se topa con resistencias. Esto que eres veraz y te frenan. Yo me siento con derecho a ser de determinada manera, pero me topo con una resistencia que a lo mejor yo tengo todo mi derecho de ser de color verde, pero hay algo que me está frenando, que es esta otra manzana que quiere ser roja. Esto, si lo traducimos a relaciones humanas, pasa un montón, en donde me topo con resistencias, pero yo me creo que estoy en mi derecho de ser como soy. Por eso esto de ser veraz.
porque siento que estoy en mi buen derecho, pero me topo con una resistencia. Sin esa convicción de que uno está en su derecho, la resistencia conduce a la astucia o a la transgresión violenta y no al pleito abierto. Esto de distinguir, una cosa es el pleito abierto, a ver, tenemos un desacuerdo, lo vamos a conversar, y otra cosa es la violencia, una transgresión o el conflicto propiamente dicho, como lo llaman aquí. Cuando uno se haya envuelto en un pleito, lo único que podrá traerle salvación es una vigorosa y firme serenidad, que acá nos nombraba la palabra paciencia, acá nos nombra la palabra firme serenidad, dispuesta en todo momento a la conciliación del pleito, al arreglo a mitad de camino. Continuar la querella hasta su amargo fin acarrea malas consecuencias, aun cuando uno concluya teniendo razón, puesto que en tal caso se perpetúa la enemistad. Bueno, me estoy acordando en alguna ocasión que me ha salido a mí, es como, ¿pero cómo? Si yo tengo razón, entonces yo le voy a ir a decir al otro. Entonces como esto de avanzar a toda costa sobre el conflicto, y acá nos está diciendo al contrario, por más de que tengas razón, detenerte a mitad del camino, porque si seguís por ese camino de, ¿cómo se dice?, de la transgresión violenta, te va a llevar a una mala consecuencia, a una enemistad, o como decía este otro I Ching, de que puede ser una separación definitiva. Entonces, todo va a depender de qué tan firme sea nuestra serenidad. Es importante ver al gran hombre, vale decir, a un hombre imparcial, cuya autoridad sea suficiente como para solucionar el pleito en forma pacífica o bien para fallar con justicia. Acá puede ser este gran hombre, muchas metáforas podemos usar. Una que mi amiga me decía puede ser también compartirlo, no sé, con su terapeuta. En este caso, el I Ching está actuando con esa guía de que me está dando un consejo, y si yo lo puedo tomar como una autoridad, también puedo tomar como autoridad a un amigo, alguien que nos venga a hablar objetivamente, desde la imparcialidad, para poder fallar con justicia. Por otra parte, en tiempos de discordia, es preciso evitar atravesar las grandes aguas. Bueno, esto ya lo comentamos, que significa esto de no avanzar ciegamente frente a una situación que todavía no me está siendo muy clara. Es decir, iniciar empresas riesgosas, pues estas, si han de tener éxito, requieren una real unificación de fuerzas. Es decir, si yo estoy por esto de cruzar unas grandes aguas, nos habla de esto de una empresa riesgosa. Si yo voy a tomar un riesgo, necesito todas mis fuerzas, que este I Ching nos decía, no están las fuerzas suficientes, esas fuerzas del cielo, esas fuerzas creativas que me empujan en la vida, no pueden llegar. Entonces, no hay una real unificación de las fuerzas. El conflicto en lo interior paraliza la fuerza necesaria para triunfar sobre el peligro en lo exterior. Cielo y agua se mueven en sentido contrario. La imagen del conflicto. Así, el noble, en todos los negocios que realiza, reflexiona debidamente sobre su comienzo. La imagen indica que las causas del conflicto residen en las orientaciones opuestas. Bueno, en esta imagen se ve claramente. Orientaciones opuestas. Una manzana es roja y la otra es verde. Ya previamente existentes de ambas partes. Una vez que aparecen tales direcciones divergentes, necesariamente se origina en ellas el conflicto. Se infiere entonces que a fin de precaver el conflicto, conviene pensar cuidadosamente en todo desde el mismo comienzo. Cuando se establecen claramente derechos y deberes, o si en una asociación humana convergen las orientaciones espirituales,
la causa del conflicto queda de antemano eliminada. Esto de poder clarificar cómo vamos a encarar esta relación, en el caso de mi amiga, que estaba hablando de una relación de pareja, bueno, derechos y deberes, de cómo vamos a aclarar esta situación. Así que bueno, ese es ese hexagrama, el conflicto. Ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta para terminar este live, si no, bueno, sacaré una yo. A ver. A ver, vamos a sacar una cartita y ya vamos finalizando. Che, córtala. Justo ahora tiene que ladrar este perrito. Uy. A ver. 48. Está en inglés, no sé qué significa. A ver, lo voy a buscar. El manantial. La imagen representa lo más profundo del ser humano, evoca nuestra naturaleza esencial. El oráculo es sencillo, no pierdas el contacto con ese interior íntimo, porque allí aflora, de forma consciente o no, la fuerza vital que anima cada uno de tus gestos toda tu vida. Bueno, bonita la frase. Con eso nos despedimos, muchas gracias por participar. Y bueno, si alguien quiere una tirada por privado, me avisa y les mando un abrazo. Que anden muy bien.